Pues muy buenas. Empezamos así hoy un poco el capítulo. Antes de empezar, ¿vale? Yo quería, venía, lo que os estaba comentando antes, que yo venía en el coche, estaba contenta ahí con la música, iba pensando, yo creo que tenemos que empezar el capítulo porque estamos especialmente felices en el podcast de la acogida y la gente que nos está, ¿no? Como no solamente siguiendo, como encima, de verdad, el feedback que nos está llegando. Nos llegan mensajes, nos llega la verdad gente que sí, que estamos contentas. Estamos contentas. Entonces, antes de nada, empezar por ahí. Y encima, pues eso, hoy presentar un capítulo un poco especial. Porque, bueno, pues hoy estamos acompañadas de una pedazo de profesional. Bueno. Yo te conocí hace poco, ahora te presentas, yo te conocí hace poco cuando empecé a trabajar contigo y bueno, era como la idea suprema de tiene que venir, ¿no? Porque Irene también la conocía. Sí, bueno, es que Ruth fue mi profesora del máster, entonces como que ya te conocía y habíamos hablado de ella alguna vez antes de empezar tú a trabajar en FIBAN. Sí, además te lo dijo un día así, no sé si os lo he contado, pero un día se lo dije, digo, Irene te tiene como el dato de psicóloga, o sea, de fisios. Así que, bueno, pues nada, presentarte. Hoy estamos acompañadas de Ruth Izquierdo, ok, y bueno, fisioterapeuta, doctora en fisioterapia, exacto. Y nada, pedirte a ti un poco si nos cuentas así como tu trayectoria. Y a mí me gustaría preguntarte tu trayectoria profesional y además que nos cuentes un poco cómo eres tú a nivel personal. Y que nos hables de Es igual mejor Borja, ¿no? Que lo tenemos por ahí. No, venga, lánzate. Vale, así empezamos bueno, ahí. Yo... Me da vértigo decir esto, hace ya 11 años, este junio eran 11 Madre años. mía, 11 años. Es que pareces más joven, ¿eh? Qué sí. gracioso. 11 años que acabé la carrera y yo desde segundo de carrera sabía que quería dedicarme a la neurología. No sé por qué me gustó la asignatura, que fíjate lo que se da en la universidad, que es muy poquito. Y luego las prácticas intenté enfocarlas a eso. Y nada, acabé en eso en junio de 2013, empecé a echar currículums, y uno de los currículums fue a FIBAN. Y ese agosto de 2013 me llamaron. Y yo siempre digo que les engañé, porque digo, ¿cómo puede ser si hace 2 meses que acaba la carrera que les haya gustado? Y nada, a ver, yo tenía la experiencia de las prácticas extracurriculares y sabía que quería formarme en neurología. Total, tenía varios cursos y eso, y aún así me acuerdo que en la entrevista con Javier le dije, mira, es que yo este año soy fallera mayor de mi falla. Entonces yo quiero vacaciones en fallas. Un poco... No, o sea, me parece bien, yo te trabajo, porque entonces trabajábamos sábados, yo digo, yo te hago los sábados que haga falta, no te preocupes, tal. Pero quiero fallas. Ya has visto que en fallas no se puede trabajar en ese barrio, así que parece que... Encajó perfecto en las necesidades. Y nada, al año siguiente ya hice el máster en neuro, que perfectamente lo puedo compaginar con el trabajo, y me seguí formando. Del máster me quedé con cosas que bien, cosas que mal, pues como en todos los másteres, porque siempre es así. Me quedé con buenos profesionales que venían y otros no tan buenos. Y de todo le saqué. Y lo bueno es que yo siempre he dicho es, ojalá todo el mundo pueda hacer un máster a la vez que trabaja. Porque puedes aplicar... Es como completar la formación de una manera súper práctica. Porque yo aprendí algo y lo llevaba a la práctica. ¿Me funciona o no me funciona? Y eso, y acabé el máster y ya me había independizado con el que es ahora mi marido y le dije, estoy pensando en doctorarme. Digo, ¿tú estás dispuesto a esto? Digo, porque si no lo dejamos aquí. Es un sacrificio, es un sacrificio conjunto. Y él me dijo, venga, yo creo que sabía dónde nos metíamos, ¿vale? Porque al final es una carrera de fondo, es como una oposición. Y 5 años ahí, y bueno, mi doctorado, yo siempre digo que me eligió a mí, porque yo desconocía, o sea, del mundo del dolor sabía algo, pero sobre fibromialgia. Ah, es sobre fibromialgia, toma. No tiene nada que ver. Eso lo había leído. Me encanta ese tema. Entonces, bueno, pues la universidad tenía este campo de investigación, la que fue mi tutora principal, que luego vinieron las otras dos, que fue Sara Cortés, que también os dio clase a vosotros en el máster, y si algún día tenéis que hacer algo de intervención asistida con animales, tiene que venir ella o alguien de su equipo. Qué bien. Y entonces me dijo, algo que tengas en el trabajo, que no te suponga un súper esfuerzo, aunque ya lo sea. Entonces, y tenemos este campo de investigación. Entonces empecé a leer sobre dolor, y la verdad es que el dolor está súper relacionado con el sistema nervioso central, la sensibilización central. Y la fibromialgia más. Exacto, es como, entonces todo el aspecto, y empecé a investigar electroencefalogramas, hay alteraciones en las ondas, o sea, me moló. O sea que luego fue muy duro porque cuando trabajas 40 horas e investigas, los 16 meses de investigación, bueno, bendito Borja también, que vino allí a medir conmigo, o sea, os lo digo de verdad. Pero bueno, salió, sí, al final de sacrificio, pues... Sí, salió y bueno, pues eso ahora me ha abierto puertas a poder ser docente en diferentes universidades, o sea que... Exacto, que de ahí que tú hayas sido profesora de Irene. Exacto. Sí, bueno, pero... Esto fue un poco antes, ¿no? Vale. Sí, yo creo que fue antes, fue como hace
3 años, en 2000, el año Fue antes de 2020-21. pandemia. Sí. Exacto. Porque Justo vosotras, después de me la acuerdo... pandemia. ¿Ahí mejor? Ahí. Vosotras me acuerdo que dimos, creo, la terapia acuática, que nos pilló, que la adelanté, y nos Sí. encerraron en ese marzo. Entonces, fue el 19-20, sería. No, 2021 fue al siguiente, Sí. pero también estábamos ahí medio Entonces, COVID, ¿qué hicimos con medio- el agua? La hicimos más tarde. No, es que me acuerdo que tuve un curso que justo, no sé por qué decidí hacer en diciembre el curso de terapia en agua. Y lo hicimos en diciembre, me acuerdo yo. Puede ser. No sé ¿Sí? por qué sería, pero lo adelantamos. No sé. Pues, En pues diciembre. algo se- Sería por disponibilidad. Pues igual de la piscina o lo que fuera, pero me acuerdo bien. eso, que dije menos mal porque luego el resto es verdad, fue el anterior que tenía otros y luego vosotras vinisteis el siguiente. Qué bien. Y Bueno, eso fue entonces, porque Javier le llamaron y creó el máster, que ahora se ha disuelto, pero bueno. Y... muy bien. y a Genial, o sea raíz- que toda esa parte profesional ahí... Exacto, estoy en la Genial. parte clínica en Estás Fiban. toda- Continúas Eso es. en Fiban. Sí, que exacto. Fiban más o menos podríais decir que es un centro, bueno, ¿qué Que tipo lo de cuente centro ella porque es? ella tiene Exacto. toda la O sea, experiencia es en un Fiban, centro, yo no acabo es un de centro llegar y... concertado, no, No, es un centro privado de neurorehabilitación Eso es. que tenemos fisioterapia, neuropsicología, psicología clínica también hay. Ahí corrígeme si me equivoco. Sí, 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 total, total. Terapia ocupacional, que esta área la abrimos hace 3 años. Y logopedia. Exacto. O sea, Y que ahora- tú empezaste en Fiban y ahí te quedaste. Sí, ahí me quedé. Sí, Les súper. engañé y ahí me quedé, es lo que yo digo. No sé. Hasta hoy. Estás creciendo ahí. Estoy- o sea, al estoy final ahí creciendo es como que guay, estás sí, sí. creciendo y ayudando a mucha gente. y De hecho, eso, Fiban abrió estupendo. en Valencia como tal, porque sí que estaba creada antes como empresa, pero en el barrio donde estamos, en enero de ese 2013. Ah, mira, o sea qué que poquito también. fue como a los inicios. Muy Sí, bien, sí, muy sí. bien. Éramos Es muy poquitos. genial. Es que ahora comentándonos lo de los centros privados estuvimos hablando porque muchas veces hablamos de eso, de cuando tienes un daño cerebral, un ictus o te diagnostican una enfermedad. Claro, nosotras, bueno, Sara y yo, ahora Carmina ya no, lo vivimos un poco más pues desde un centro concertado que te deriva al médico, al centro de neurorehabilitación, tienes X tiempo de rehabilitación y luego sales. Exacto. Exacto. Entonces, claro, lo que mucha gente tampoco sabe es incluso que hay centros especializados en daño cerebral y Sí. vosotros estáis en uno de esos que es Exacto. Claro. Entonces, de hecho, una Es de las otra de las cosas... opciones que Exacto. Y existen. además, una de las preguntas que teníamos hoy un poco para plantear Sí. era que nos contases un poquito, así desde el ámbito, pues eso, más privado, tal, alguna persona que no esté siendo derivada o otras, porque al final nosotras trabajamos en la Comunidad Valenciana, pero hay comunidades donde no tienen este servicio público. Entonces, un poco cómo serían los pasos que puede seguir una persona o una familia, generalmente, porque muchas veces es la Sí. familia la que tiene que tomar las decisiones. ¿Qué pasos puede seguir como para...? A ver, mira, si quieres os voy a contar también un poco el caso que he vivido este año de una persona que me ha tocado de cerca, Ujú. una chico de 28 años, o no, 30, perdón, aneurisma, hemiparesia brutal y estaba ingresado en el clínico. Como era el sobrino de un amigo de mi madre, pues me acerqué al hospital a verle y les dije, sé que seguramente os deriven a un hospital de larga estancia, que creo que al final hay, o en este caso iba a ir a Neural, me parece que el de Requena es donde hay uno, ¿puede ser? Pues Sí, sí, el Porque creo que por cercanía a su localidad, como sí. le pasó en Valencia, lo atendieron en el clínico, pero lo iban a derivar. Entonces les dije, hasta que esto ocurra, seguramente estéis aquí un tiempo. Intentad, porque por desgracia la fisioterapia que hay en el hospital no llega más porque no hay suficientes profesionales. Entonces, si podéis, vamos. Y entonces llegó a ir Jen, nuestra logopeda, a verlo, les dimos pautas y enseguida lo derivaron. Ahora les he perdido el contacto, pero les dije, intentad empezar cuanto antes, les dejé un montón de pautas y les dije, incluso, aunque os deriven a un centro que esté especializado en esto, si podéis complementar, es verdad que igual la distancia a Valencia es muy difícil y es lo que me decían, en Requena, Utiel, no hay nada más que esto. Exacto. Entonces, pero bueno, cualquier persona que le den el alta del hospital y lo vayan a derivar, a veces hasta que te derivan pasa un mes o mes y medio. Total. Puedes complementar, puedes iniciar y luego puedes llevarlo a la vez. Tenemos otra chica que me acuerdo que estaba en una formación en Madrid, me llamó un exalumno de prácticas, dice, mira, a la hermana de un amigo le acaban de operar de un aneurisma y ha salido con una hemiparesia. Me dijo, yo solo me fío de ti, también es que solo conozco Fiban. Y digo, bueno, pues que me llamen. Estaba allí formación, digo, me mandaron vídeos, la chica no movía absolutamente nada, pero la pierna ya la había recuperado de forma espontánea. Y le dije, bueno, esto tiene buena pinta, y hacía 15 días de la intervención. Y le dije, veníos, o hacemos una valoración, porque además también había una fascia, que ya está totalmente recuperada. Y me acuerdo que empezamos, en este caso planteamos una terapia restrictiva, viene media hora a la semana, y ella hace todo en casa. Y a la semana siguiente ya estaba levantando el brazo.
Wow. ¿Quiere decir esto que tengo una varita mágica? No, es que hemos actuado pronto, Eso es una es. persona responsable, joven, y entonces si tú tienes todos estos factores en cuenta, la rehabilitación va a ir mucho mejor que si espero, porque claro, la llamaron de la Seguridad Social, pues yo la vi a finales de octubre y ella empezó después del puente de diciembre. Entonces, Joder. fijaos, mes y medio de espera, que bueno, que avanzamos muchísimo. Y actualmente, vamos, le falta de hacer este gesto. Lo tiene todo. Ok, o sea que ha mejorado muchísimo. Claro, Al final, que su pronóstico seguramente, o sea, era bueno, porque si no, no estaría Ya, ahí, pero pero la diferencia de como que empezar... se Sí. acentúa un poco la recuperación. Exacto, al final y es ella lo que ha interesa. seguido compaginando, yo la veo, son media hora a la semana, le mando los ejercicios, de logopedia le han dado el alta, y ella sigue en su centro asignado Claro. por... Yo es que tengo la sensación, y esto, a ver, o sea, un poco como un poco a nivel personal, ¿eh? Pero yo sí que tengo la sensación que hay muchísimo desconocimiento. Fíjate, en mi familia recientemente ha sufrido, es lo típico de una familiar lejano, de tu madre, de no sé, ¿sabes? Un poco que no es nadie que me conozca muy cerca, pero sufre un ictus. Y me parece que hay tanto desconocimiento sobre qué cosas se pueden hacer o qué Sí. cosas se pueden... No, es como directamente te quedas con la parte médica o, digamos, el seguimiento neurológico del hospital. No sé si lo estáis viendo así vosotras también, pero por lo menos yo era como, pero por favor, o sea, que nos llamen o que me llamen y yo les oriento claro. y les digo, porque la gente no sabe realmente lo que puede hacer y yo creo que es como muy necesario que la gente descubra o que conozca, o quizá también nuestra labor como profesionales de enseñar que esto existe y que realmente la intervención pronta es súper importante. Sí. ¿No? Que a veces la gente es como, no, tú reposa. Cuando te contrario. encuentres mejor, entonces empiezas, no. Es una visión no. súper antigua eso, Claro. de decir, bueno, descanso, no hacemos nada, y realmente eso es lo que suele pasar porque yo, por ejemplo, en mi familia, sin ir más lejos, no hemos tenido un caso así tan cercano ni de daño cerebral, ni ictus, por suerte, entonces, hasta que yo no he empezado a trabajar en esto, nadie en mi familia, ni mis padres, ni mis tíos, ni nadie, hubiese sabido cómo actuar en un caso así. Entonces yo ahora es como que siempre, mi hermana siempre me dice, ay, menos mal que estás trabajando en esto porque por lo menos me das un poco de tranquilidad de que sabríamos cómo actuar. Y es verdad que hay un montón de desconocimiento de qué opciones hay, Claro. simplemente. Yo creo que, no sé si alguna vez lo hemos hablado, en los hospitales, tú que tienes más experiencia, en los hospitales sé cómo se recomienda No. algún tipo... No, ¿verdad? No, de hecho, tenemos un paciente en FIBAN que está metido en la asociación de ictus y entonces él se está encargando un poco de ir a transmitir esto y decir que hay otras opciones, que no todo se acaba aquí. Eso es. También es un poco complicado porque no sé a nivel legal cuánto puede una Ofertar. persona, su clínica privada, ofertarla. Claro. Porque yo me acuerdo incluso, Entiendo. una chorrada muy grande, de ir al dermatólogo porque me salió un cabo de vena y la dermatóloga de la Seguridad Social me dijo, no te lo voy a quitar porque yo aquí solo tengo con lo que queman y me dice, te va a quedar una marca. Esto lo tienes que hacer con láser. Pero aquí no tengo. Entonces le dije, ¿dónde puedo ir? A un centro privado. Me dices, no puedo. Claro. Entonces, claro. que me pareció absurdo Ya. porque al final queda en esa habitación y no pasa Ya, nada, ¿no? Ya. Pero no sé hasta Al qué final, punto claro, al es final Es legal. parece- verdad, Tan limitado. es verdad que ahora sí que están habiendo algunos proyectos en los que, por ejemplo, Neural sí que empezó un proyecto pero claro, eso no llegas a todo el mundo, en el que un trabajador social, un terapeuta ocupacional Sí. y una neuropsicóloga van al hospital cuando te acaba de dar un ictus, te dan unas pautas, te tramitan Ya. los papeles, pero claro, al final no llega a todo el mundo, Claro, ni a Sé, todas sé las... que No hace Norma, falta. nuestra trabajadora social, creo que sobre diciembre, intentó tener una reunión con el equipo de rehabilitación, pero la pobre salió con un hospital en Valencia, salió muy Sí, mal al final es complicado, ¿eh? Depende mucho de los porque médicos. dice, me estaban atacando cuando yo estaba intentando ofrecer el servicio que tenemos, porque pese a ser privados, sí que hace un año y medio tenemos convenio con Consellería de Valencia, Eso ¿vale? es. Entonces, si la persona tiene aprobada la dependencia, sí que le pueden cubrir sesiones en el centro. Tiene Sí. que aprobarlo, eso sí, Eso es es. la única, ¿no? Pero es verdad que tiene que pasar por la dependencia, pasar por trabajo social y Eso que es, lo claro. aprueben. Ahí ya Eso pueden es. haber pasado 2 años seguramente. Sí. Al final yo creo Sí. que para que un poco recoger así como la idea, ¿no? Que la gente, para quien nos esté escuchando, es verdad que si nos está escuchando es porque ya está familiarizado con esto, que al final sabemos que los que nos siguen es así, pero creo que también tenemos como todos una labor casi social, ¿no? De concienciación, tanto los profesionales como, por ejemplo, cualquier familiar que haya pasado por eso. Eso en los pueblos ocurre un montón, ¿eh? Los pueblos, como es todo súper pequeñito, en cuanto te ocurre algo, llamas al vecino que sabes que le ha pasado y te orienta. En las ciudades es más complicado, pero bueno, pues animar también a esos colectivos, ¿no? A asociaciones y tal, que están haciéndolo porque realmente no se termina ahí. Es que la parte pública la tienes, ojalá se abra en más servicios porque por lo menos cubren un fragmento, la parte privada ayuda a complementar
y también a esos periodos de tiempo hasta que te llega tal, incluso luego a continuarlo, porque luego te dan el alta Claro, y el puedes máximo creo que es continuarlo. 18 meses. Exacto. Si Al hay final- mejora, pero si al año no hay mejora, Exacto. que consideran ellos que no hay mejora, Eso es. se da el alta. Al final está un poco vendido todo. Nos pasó con el caso de la chica esta que tenemos, que le dieron el alta porque cumplía un año del accidente de coche, Sí. y yo la valoré creo que en julio, empezó el intensivo en agosto, y vino en silla de ruedas con 17 años, que yo dije, no, por No favor. puede ser, Y 17 actualmente años. va caminando sin bastón y sin silla de ruedas. ¿Por qué? Porque se ha hecho un trabajo que tocaba en ese momento, Exacto. porque al final un año no es nada Exacto. Porque también eso que dicen, no, a partir del año no hay nada de recuperación. Eso no es mentira. cierto. Eso está Nosotras visto siempre, que Eso yo creo que las nuevas nosotras siempre insistimos generaciones... mucho en eso. Sí, pero si tú no conoces nada de este ámbito, a ti el médico te dice esto, no tienes nada que hacer, tal, pues tiras la toalla. Pueden Así pasar es. dos cosas, o que tires adelante y busques 1000 te de- recursos, Y va a o- depender mucho de tu de la tu capacidad de resiliencia Sí, que tengas. eso es, No todo el mundo eso tiene es. esa personalidad y en el día a día lo vemos. Pero sí que os digo una cosa, que es verdad que en la fisioterapia sí está mucho más visto el ir a rehabilitación. Sí, Sí. pero Porque la parte en de- la parte de neurologopedia no tanto. No, Nos no, entró no. una persona justamente que hacía aquí un mes que había tenido el daño, tenía disfagia, pero a fisio se había ido a un sitio privado. Entonces Ya. hoy, hablando más de la fisioterapia, que sí que es un poco más visible, yo creo, porque las secuelas físicas siempre decimos que son las que que más eso se ven claro. y las que ellos piensan que más incapacitan. Hoy queríamos hablar un poco de la fisioterapia, ¿no? Hablando un poco del tema de la Sí. fisioterapia y de la fisioterapia y la rehabilitación basada en un poco Justo. en la evidencia. Además, yo creo que va a encajar súper bien con lo que estamos hablando ahora, porque no se trata tampoco de dar como decir, bueno, tienes que ir a un centro de fisioterapia o tienes que ir a un centro de neuro o tienes que ir a... No, se trata de basarte en terapias, ¿no? Que estén basadas en la evidencia y en eso tú eres... Aquí va a salir mi lado oscuro, Ahí. aviso, ¿eh? No, pero Venga. aquí venimos siempre a reivindicar y Claro. nosotras nos gusta mucho eso, Quiero dejar decir, eso claro. En fisioterapia pasan dos cosas, perdón. La primera es que no existen las especialidades, no están reconocidas, ¿vale? No sé si la psicología tenéis más esa parte, creo que solo ocurre en medicina porque ni en enfermería. Entonces, si tú apruebas una plaza en un hospital público, te puede tocar suelo pélvico, electroterapia, gimnasio, neuro, trauma. Bueno, luego es verdad que dentro del hospital, yo no trabajo en hospital, no sé cómo lo hacen, pero creo que ellos intentan, o al menos formarse, ¿vale? Pero esto lo que ocurre es que te puede, gente, muchas veces no, que acabas de terminar la carrera, quieres trabajar como sea, que lo veo súper lícito. No, es que viene un fisio a casa a rehabilitarme. ¿Y qué te hace? Masajes. Claro. Y tu cerebro va a aprender con un masaje, porque este ejemplo se lo sí. puse yo en clase, que siempre lo pongo, que es, yo siempre digo, mira, Sara, el mes que viene tienes la posibilidad de ganar 1 millón de euros. Y tú dices, wow, porque vas a jugar un partido de tenis y te va a entrenar Rafa Nadal. Y dices, bueno, pero dicen, te lo vas a jugar contra Roger Federer. Y dices, bueno, ya se complica la cosa. Pero no te preocupes que Rafa Nadal te va a entrenar durante 8 horas al día. Dices, bueno, escúchame, un mes igual, pues estoy ahí. Y además es que no te vas a cansar nada. Y no te vas a enterar porque es que te va a mover la mano con la raqueta mientras tú duermes. Y pensarías, esto, Esto no tiene algo sentido. está fallando. Entonces, es verdad que es un ejemplo súper absurdo, No, pero es pero- lo mismo, es la fisioterapia pasiva Es que que no tal tiene cual. sentido en un paciente En cuando un- quiere un aprendizaje. Otra cosa es que me digas, es que tengo una sobrecarga. Bien. Es que es un paciente en paliativos o acaba de tener el ictus, está en agudo y es que no hay forma de que mueva. Pues vamos a mover esa articulación. Pero estamos trabajando sobre el aparato locomotor, no sobre el cerebro. Así es. Entonces, eso es una parte que no, que es que ojalá existieran las especialidades, porque yo no voy a rehabilitar un cruzado, es que ahora mismo no tengo ni idea. No, O sea, ya. Vosotros lo decís muchas veces. nosotras esto lo hablamos un montón de veces porque, o sea, a todos nos gustaría que si nuestra madre, nuestra hermana, un familiar tuviese un ictus, le rehabilitase un fisio especializado en eso, no un fisio especializado en cruzados, Claro. en lesiones de deportistas, o sea, a todo el mundo le gustaría. Entonces, el tema de la especialidad es por eso es tan importante, porque le den el nombre, o sea, le pongan nombre a las cosas, Claro. que el nombre que tienen. Porque igual que yo no me sé los tiempos de recuperación, yo cuando veo un ictus de X tiempo y veo X movimiento, primero, porque voy a hacer una valoración que me va a guiar y segundo, evidentemente la experiencia es un grado y seguramente errores que yo cometí ahora no los cometo, pero veo más o menos por dónde puede ir esa rehabilitación. Ahora mismo yo, otra persona con otra patología, no lo sé. Totalmente. Y luego la segunda parte que quería decirte es la evidencia científica. O sea, todos hemos aprendido en la carrera métodos
Que luego no hemos usado. que luego no hemos usado o que yo he intentado usar, o sea, yo los he intentado usar porque yo me Porque he tú ya formado. hace mucho tiempo, ¿no? Sí, Y yo ahí soy una aún estaba viejita. más... Yo me he formado en estos Me métodos. digas viejita, en este podcast Bueno, no se puede decir, porque encima tú no tienes un digas año menos que yo, o a sea, no, por Carmina favor. le Aquí esto está bloqueado. Y yo me acuerdo, mi primer año, segundo de trabajo, decir, venga, esto lo aprendí en la carrera, voy a poner. Y me acuerdo que puse al paciente en una posición en la camilla del método que había estudiado y yo veía al paciente y el pelo tenía así en la camilla, con las piernas colgando, le iba moviendo y digo, aquel se me durmió porque era un adulto con mucho daño cerebral, bueno, era un adolescente. Y dije, para mí esto no tiene ningún sentido, voy a dejar de hacerlo. Pero es verdad que tuve que ir y luego dije, es que no está aprendiendo, está tumbado. ¿En qué momento en mi vida estoy tumbada con media cuerpo Esto en la me va a servir. camilla? ¿No? Y luego no tiene sentido. Y entonces ahí ya empecé a pensar, luego con el máster es verdad que hubo ponentes muy buenos que me abrieron la mente y ya cambié. Y dije, creo que tiene más sentido moverse para ser funcional que no moverse bien y no ser funcional. Exacto. Entonces, hoy en día hay muchos profesionales que aún Sí. se aferran a esos métodos antiguos, que no ¿Estáis tienen hablando evidencia. Y muchos, de un muchos método en centros que concreto? también... No, hay varios, vale, hay son varios. varios. O sea, hay Vale. uno por excelencia que sigue aún y dice El que que se han predomina. inventado. Exacto. Pero yo creo que hay poco a muchos. poco se van rompiendo cada vez Sí. más Fijaos esos una mitos y con las nuevas generaciones que van estudiando Sí. y van viendo lo que tú dices, la evidencia, se van rompiendo barreras. en Pero, ese por sentido. ejemplo, ahora hay Quiero otro- ser un poco controvertida, perdonadme, pero Sí. es que como la gente que nos está escuchando, es muy posible que en cualquier Es que clínica yo- le hayan vendido algo. Vale. Ya, A mí es me que yo gustaría cuando- ponerle como cuando nombre, escucho porque- cosas de esas públicas, no sé realmente, como la gente no habla del nombre en específico, no pasa nada por decirlo, ¿no? Bueno, Claro, yo yo- creo que yo- no. Bueno, yo me lanzo, ¿vale? Yo lo digo por si queréis, o sea, No, tampoco- sí, a mí me da igual. si no lo digo yo, que como no sé, que me puede No, caer no, encima, no, a quiero mí, mira. decir. No creo que pase Métodos nada. que no tienen evidencia. O que de momento igual no tienen. clínica, tú has tenido un resultado, pero si no lo estudias, no... Si no es generalizable, no lo puedes Si demostrar no, como tú haces 10 generalizable. vicios formados en neuro y a los 10 les sale que solo te ha salido a ti, No, Pues entonces mira, se está os voy a fregando. contar en lo que yo me he formado y lo que veo que no tienes Venga, para mí, va, ¿vale? va, Por vamos a- ejemplo, más que nada para que la gente que yo, lo mira, en la escuche- universidad nos dieron Bobat, ¿vale? Sí, vale. Yo me he formado en Bobat los cursos iniciales, tanto en adulto como en niño. Hay cosas que me quedo, que me pueden servir, pero otras, por ejemplo, la de la camilla, no tenía ningún sentido. Vale. Luego, por ejemplo, también me formé en el M-Taller, que me sirvió muchísimo para valorar al niño y aprendí a hacer asientos y bipedestadores. Pero luego la parte de movimiento era muy parecida a la de Bobat. Entonces, luego, por ejemplo, no me he formado en Boita, ¿vale? Wow, Pero para mí está siendo en la como- carrera sí que se dio. Nosotros bueno, sí que dimos algo, pero creo que bueno. vosotras más, porque he visto la chica que tenemos ahora que está sustituyendo a Aurora. Le hicieron los puntos de Boita que le salieron todos y se levantó del suelo sola. Sí, es que Y yo me salió acuerdo llorando. Sí, Guau. en mi clase también pasó. Yo no me lo hice porque me dio miedo, porque como ya vi que Sí. a 2 se lo habían hecho y salían llorando con ansiedad, yo dije, pues no lo voy a hacer yo. Claro, o sea, Pero corrígeme porque yo hace sí, mucho ahora que... sí se da, ¿eh? Actualmente, al menos hace como 4 o Sí. 5 años que yo Entonces, Yo estoy- he hecho el máster y a mí en el máster yo hice el curso de Boita y Sí. igual ves cosas para la gente que nos está escuchando que no sepa muy Yo bien estoy por flipando dónde porque no explicar tengo ni un idea, poco. son ¿eh? como Explicarnos un poco, por favor. que a través de unos puntos concretos del cuerpo y ejerciendo Genera diferentes, reflejos. sí, ejerciendo diferentes presiones, genera reflejos primitivos, Ajá. automáticos, patrones automáticos de movimiento. Eso despertará algún tipo de emoción también, sí, es conectará que- con las emociones y no hay supervisión de nadie que esté Del especializado. profesor. Del profesional que está especializado. Claro, Yo por entonces, eso que en fisio. esto Está se- especializado claro, en fisio. Claro, tú te formas en eso. Vale. Entonces, yo siempre me acuerdo cuando fui a formarme en TeraSuite a Guadalajara, ¿vale? Allí en IPACE, que es súper bien. Pero es verdad que en Madrid y alrededor es una tendencia de que para contratarte tienes que tener Boita y Bobat. No y sé. actualmente también. Sí, ¿eh? sí, sí, no, actualmente. Digo, O sea, esto que te actualmente hablo esto es ahora, en es plan. prepandémico, o sea, hace 4 años. Y entonces Samba se vino conmigo a las prácticas, porque las prácticas eran 3 días. Y me dijeron, mañana te la puedes traer. Samba es la perrita de Ruth. Samba es mi perra, que nos acompaña aquí, pero no ha querido Pero salir. no ha querido salir en Hoy la tele. está descansando. La tenemos dormida. Y entonces dije, claro, dice, ¿la puedes traer para una sesión con un nene? Y yo, bien, pues la llevo. Y entonces yo estaba aprendiendo las poleas que usan ellos en TeraSuite y tal. Y entonces Samba tenía 1 añito entonces. Y ella iba pegadita a mí, nunca había sacado su carácter. Y de repente veo que, o sea, oímos un niño llorar y Samba sale corriendo. Aquello es una nave enorme, guau, guau, contra la fisio. Guau, 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 guau. Pero Ay, madre. yo nunca la había, y yo muriéndome de vergüenza porque aquello hacía un eco,
Digo, estamos aquí, la han invitado y me van a echar. Total, que esta fisio estaba haciendo boita al niño, el niño llora porque al final yo creo que sentir esas presiones, posiciones que no te gustan, si el adulto se agobia, y yo pensé, si ya este método no me acababa, primero porque no tiene evidencia, segundo, algo que es pasivo, lo que hemos dicho, y además te genera un llanto y un malestar, es que el aprendizaje va a ser horroroso. Y digo, si encima mi perra está ladrando, digo, los animales saben más que nadie. Exacto, digo, no porque necesito él más está evidencia. Ella lo ha... Vamos, y tuve que pedir... intenso. Sí, tuvieron que dejar hacer el tratamiento mientras estuvo Samba. Pero es muy intenso, o sea, yo no conocía para nada este método que estáis hablando. Se basa un poco en teorías reflejas, Sí. de que el movimiento se produce como a partir de los reflejos primitivos, así explicado un poco a lo... A grosso modo, sí. Sí, vale, Entonces, vale. bueno. Entonces tú vas Bueno. apretando y hay gente adultos que aún lo preservan y sale, otros no sale nada, pero en el niño como ese, creo que lo digo bien, ese cerebro está en desarrollo, ese sistema nervioso está ahí, pues sale. Entonces igual consigues que repte, pero lo estás haciendo Porque tú Pero es de estás- manera, o sea, permitirme porque soy súper inculta en De esto. manera refleja, un Vale, poco. es de manera refleja, pero siempre va a depender de ti y de tu presión para hacerlo. Exacto. No Es- hay un aprendizaje que se generalice. Claro, o no sea, hay un- no es como que aprieto la tecla, se activa Y ya está, y para automáticamente. siempre. Ojalá. No hay un pasa. cerebro que está explorando Vale, el vale. entorno y Exacto. está sacando cognitivamente. Ah, Es la vale, mano vale, de Rafa vale. Nadal sujetando la raqueta mientras duermes. Entiendo, vale. Ok, ese es, o sea, tenemos el de Bobat que no tiene validez, que no me acuerdo el nombre. Boita. Boita que tampoco. Luego el de bueno, no sé si Metaller, queréis comentar. yo entre comillas... Cabat también Cabat, lo disteis vosotros. Sí, Cabat se da mucho, todavía es en la carrera, la facilitación neuromuscular propioceptiva, que bueno, a ver, yo no te digo que no tenga en otros, por ejemplo, creo que había una tesis sobre rizartrosis que funcionaba, oye, fenomenal. Claro. El problema es que en neuro para mí no tiene sentido, porque estar haciendo unas diagonales, aplicando una presión, un tono de voz que igual le sube el tono al paciente. No sé, Ostras, yo es me acuerdo pasivo. que ese examen me costó mucho práctico porque tenías que ver, pones un dedo en Sí. plan, una mano aquí, la otra aquí, la otra aquí. Yo ya no sabía ni cómo mover, en plan, que te lo tienes que pensar mucho para mover Sí. una pierna. O sea, que eran... Y antes he escuchado que has dicho, y ahora hay uno Sí. actualmente que Ahora se hay usa uno bastante. que ha o- venido de Estados Unidos, creo que es que igual lo digo mal, es este que parece malabaristas los El de fisios. las maderas. Sí, ese justamente Justo Justo el Sara otro y yo lo día estábamos le dije, comentando. que he escuchado un podcast que me ha abierto la mente. No o sé sea, si en el conoces sentido Fundación de- AISE. ¿Conoces el podcast de Fundación No, AISE? no lo conozco. Pues mira, está muy bien porque Juan Anaya es un fisio muy top, que es muy crítico también con Bobat y con toda esta metodología. Y hablaba justamente que lo de estaba esto. criticando en el sentido de, vale, o sea, ¿cómo de útil? Es que hoy justo una mamá me ha preguntado, ¿por qué? Dice, yo pedí presupuesto a Estados Unidos, o sea, se debe ir a Claro, Estados Unidos. claro. Y dice, y fue mi marido el que me dijo, no lleves al niño allí. Yo hoy me he preguntado y le digo, pues mira, no hacía falta que te fueras a Estados Unidos porque creo que en Alicante hay un centro que lo hace. Pero no vayas a Alicante tampoco. Pero no lo hagas. Y además, Explicar un poco la técnica así para Sí, que lo que Carmen hace- sepa yo cuál es que es. estoy- Bueno, yo por yo lo sabía que que veo esto iba a tampoco, pasar, ya os lo tampoco la he dije, ¿eh? estudiado. No, yo tampoco. Pero lo que ves es que el fisio es el que sujeta al niño, es el que hace la fuerza, entonces es como si a ti alguien te bloquea, entonces tu cuerpo, los músculos, cuando tú haces las palancas, se activan. Pero lo mismo, no es una activación porque estoy aprendiendo o porque estoy generando yo el movimiento, sino porque al final, por fuerza de palanca, el músculo se queda clavado y parece que estamos haciendo esos Claro, movimientos. pero a mí todo el rato me está dando la sensación eso, como que la persona no es capaz de generalizar nada. Exacto. Es totalmente dependiente del profesional que No, esté. no es que tú estés generando en el cerebro una readaptación que tú mismo, Claro. o sea, que el niño la está creando, no, o sea, sino que es que justo en el podcast ponían el ejemplo de si yo cojo una escoba por la parte de arriba, pues la escoba se mantiene, Exacto. ¿sabes? Al final es gravedad, pero no es que ese cerebro esté esté aprendiendo y no claro, automatizando esté- ningún movimiento, no es algo que vaya a se poder esté reeducando, utilizar de manera funcional. Claro, al final. Yo con estamos quien me en río eso. mucho es con Lourdes Macías, que es la, Ay, presidenta fisio. de la sociedad, bueno, sí es presidenta, creo que sí, Sociedad Española de Fisioterapia Pediátrica, y cada vez que coge un reel de estos y pone, ¿quién tiene el mérito? ¿El fisio o el niño? Claro. ¿Quién hace los malabares? Hoy en malabarismos con niños, sabes que es muy crítica, Claro. porque al Sí. final... Hombre, yo me imagino que es como muy impactante porque pues Claro. una madre o un padre que están viendo, ¿no? Movimientos como te impacta, wow, Sí. este método Es funciona. como visualmente Este niño se muy está atractivo. plantando, se está poniendo Claro, de pie. pero si luego no se va a poder generalizar, ahí es donde falta la Eso evidencia, también ¿no? me Es pasó, interesante. sí, y también hay que tener cuidado porque, por ejemplo, yo cuando trabajo en el agua también puede ser muy engañosa, con el sentido de a poquito que hagas, Movimiento. es muy bonito porque si el niño tiene algo de movimiento, hablo niño porque es más fácil que en un adulto,
el agua le va a facilitar, pero tú se lo explicas al padre, le dices, mira, algo de movimiento hay, vamos a intentar con el agua facilitarlo y a ver si luego sale fuera. Pero me acuerdo justo una nena que tenemos en la clínica que le encanta el agua, y entonces antes iba a otro sitio de agua, y dice, no, si es que allí la cogen de las piernas y mira qué fuerte que se pone, que se estira y se aguanta. Y yo pensando, y la llevan así por la piscina, y yo dije, primero, la está sacando del agua, entonces esto ya no es terapia acuática. Segundo, se está poniendo muy tensa, y estás aguantando tú, o sea, es lo mismo, pero llevado en el agua. No es una activación propia, y luego la ponías de pie, incluso con agua, y no se aguantaba. Entonces, no estás generando lo que tienes que generar, está Exacto. claro. Además, bueno, no sé si hay alguna terapia más que queráis comentar. No sé si Yo me creo he que esas son dejado. las más Sí, escuchadas. luego hay Bueno, una que... Es ay, que esto ¿cómo me se parece llama? fascinante, Sí. porque estoy alucinando. La de... Estaba también la de Doman de la Cato, que esa creo que yo sí está que ya súper... ni la O sea, yo la conozco. estudié y Esa está ya súper no sé ni obsoleta, cuál creo que ya es. ni... Esa yo creo que ni No ya ha ni la llegado dan. a Wow. nuestra generación. Pero ¿no os parece como muy gracioso o sea, que le pongan tantos El nombres? nombre, Es como... el nombre de la persona que lo inventó. Claro, es como la Claro. persona lo inventa, le crea el nombre, le pone método y ya le para adelante, ¿no? Sí. O sea, me está Por pareciendo ejemplo, muy la de gracioso. Bobat sí que fue... La de Bobat es la que fue una revolución en su época. Hombre, la en conozco yo, que yo no tengo nada que ver con la fisio. En la Que época yo no como digo- creo que revolucionó un poco el marco de la Sí. neuro, pero en ese momento, pero es que pasan los años, avanza la ciencia, igual que no se operaba antes un hígado como se opera ahora, pues tampoco se rehabilita igual que antes, y de aquí a lo mejor 20 años se hace de manera distinta. Claro. Para mí esto es como súper importante. Yo, claro, yo ya sabéis que lo voy a sacar todo como al contexto de la gente porque de esto entiendo muy poco. Pero más que nada porque muchas personas te puedan decir, ¿no? Lo típico de, tengo 2 clínicas en las que elegir y es que me están vendiendo que la boba. Ya. Y claro, las terapias son súper vistosas. En un reel sale, como decías, sale muy, como, bueno, pues muy llamativo. Que la gente tenga claro que ya que vas a recibir una terapia, que sea en condiciones, que sea de calidad, que tenga evidencia, porque tú vas a hacer una inversión de tiempo, de esfuerzo y de dinero bastante importante. Y encima también las esperanzas, porque yo, para mí, creo que una persona, una familia, una persona que está en esa situación necesita esa la sensación de que lo que estoy haciendo está bien. Está bien, sí. Porque si no, estamos dando palos de ciego, la gente se frustra un montón y luego llegan de pronto a la tercera clínica agotados, ya diciendo no puedo más, no sé. Yo creo que Y si alguien es tiene que importante. elegir una clínica, que se queden primero, o sea, que vean la valoración. Y luego también algo que nosotros decimos, tú lo sabes, que la familia está dentro. Eso es. A mí, un montón de peques que vienen, no es que no me dejan entrar en las sesiones. Esto lo voy a decir bien alto. Muy bien. Ningún menor de edad puede estar con un adulto que no sea su madre o su padre en una habitación a solas. Por favor. Mamás y papás, si queréis entrar, estáis en vuestro derecho. ¿Vale? Porque es que si pasa ahí algo, no quiero decir nada bestia, pero se No. cae el niño, simplemente. Y luego, si tú tienes que hacerlo en casa y no lo ves, Total. ¿qué sentido tiene? Entonces, no, es que no me dejan entrar porque llora. Bueno, pues que el niño vive contigo más que con el terapeuta. A lo mejor el terapeuta dice, vamos a probar quedándote un poco en un espacio o mira desde la ventana para que no te vea. Eso puede ser, pero no es que los padres no entran. Entonces, eso ya el primero, Sospecho. sí. Segunda, luego la valoración. Tiene que ser una valoración que lleve un guión, que esté estructurada, que tenga un sentido y que tú vayas a plantear unos objetivos. Y los tienes que plantear con la familia. No vale decir, voy a trabajar la marcha porque esta persona cojea. Y a lo mejor te dice, mira, es que yo era pintor y a mí me da igual ir en silla de ruedas. Yo quiero trabajar mi mano. Exacto. Entonces, Justo. tienes Eso que nos ha pasado trabajar también justo esta semana. Yo lo creo que... sí. Lo que él quiera. Claro. De hecho, vamos a tirar si queréis por ahí, porque Claro. el tema de las. ¿Cómo le llamabais? La terapia orientada a la La tarea. tarea, sí. Para mí, cuando la pusiste un poco sobre la mesa, que era uno de los temas importantes, me parece que es como transversal a todos los ámbitos, ¿no? De la neurorehabilitación. Y si queréis, podemos como profundizar un poco. Sí, al en final, eso. esto no sé si lo diré bien, pero creo recordar que lo inventaron Cari Sefer, que creo que son 2 terapeutas ocupacionales, o al menos una de ellas lo era. Entonces, las terapeutas ocupacionales es que nos llevan años luz a las Total, fisios, total. o a los fisios, como aquí somos chicas, digo las. Pero es por eso, porque toda la vida el fisio ha querido alinear la estructura, que esté perfecto, que el movimiento sea exacto. Y vamos a ver, que tienes un daño cerebral, es que la neurona no está conectando, es que va a haber espasticidad, es que no vas a normalizar el tono. Y si lo consigues, en el momento que bostece, se te va a ir al traste. Entonces, como se dice ya en el marco de la CIF, no hay que entrenar la estructura, sino entrenar la función. Porque si tú entrenas la estructura, la función no va a cambiar, pero si entrenas la función, la estructura seguramente cambie. Igual no tan rápido, pero se va a adaptar a ese movimiento. Entonces, Totalmente. ellas lo hacían así, lo orientan a la tarea, desglosan. Quiero conseguir ir a comprar sola al supermercado. Mira cuántas variables pueden entrar ahí.
qué hace falta, Y ¿no? ahí es para cuando conseguir también eso. entra el trabajo transdisciplinar de Exacto, todo el equipo, eso porque es, realmente es. para ir a comprar depende la afectación Claro. que tengas, pues que a lo mejor vas a tener una fascia o problemas de acceso al léxico que no te permitan comunicarte con la cajera o con el pescadero, vas a tener problemas de De atención. equilibrio y no vas a poder ir tú solo, que es Claro. lo que tú buscas, Orientación espacial. problemas de atención, entonces ahí está pues también la importancia del equipo Encima. transdisciplinar, Eso que es es. muy importante, porque también hay muchos fisios que a lo mejor, o fisios o cualquier trabajador que está especializado en la neuro, pero trabaja solo. Exacto. Y entonces yo también ahí noto mucha diferencia con compañeros que tengo especializados en neuro que trabajan en clínicas, que a lo mejor es una clínica de fisio, y trabajan una fisio-respi, la otra Ya. deportiva y la otra neuro. Claro, él se nota mucho porque a veces cuando no sales de ahí es como que ves un brazo o ves una pierna o ves el equilibrio y trabajas solo eso, cuando luego si La te paras persona. a pensar la persona es un global Claro. y puedes integrar muchas cosas en cuanto a la rehabilitación global, porque si solo te paras a pensar en la parte física no vas a acabar de que la persona participe del todo en el contexto social y Eso en la es. sociedad. Yo no concibo, o sea, muchas veces conocidos, amigos, ay, ¿por qué no te montas tú tu propio centro? Y A digo, mí también me lo dicen mucho. A mí también me lo dijeron hace pero si viene poquito. todo el equipo detrás conmigo, quiero decir, Me faltaría todo o sea, lo sería demás. o sea, ¿Cómo? no puedo, o sea, Exacto. no puedo, no me imagino mi trabajo sin todo el equipo que somos actualmente. Así es. Entonces, no, Así es. nunca podría. Es que no Así puedo. es. Además, me faltarían... No se pueden A la plantear hora de- objetivos funcionales reales Exacto. sin tener en cuenta todas las áreas. Igual que tampoco concibo no hacer las sesiones clínicas que nosotros hacemos los miércoles y hablar en equipo, porque Yo iba a preguntar justo eso, ¿cómo llevar a la práctica un equipo transdisciplinar y que sea funcional de verdad? Porque es cierto que yo he escuchado muchas veces, ¿no? Lo típico, un montón de veces ves vídeos, ves sitios que luego dices, ostras, tío, es que esto no se está haciendo de manera, ¿no? Como corresponde. claro, a ver, yo creo que la comunicación es lo más importante. Y yo cuando empecé a trabajar, y lo típico, te cancela paciente al principio que no tienes tanto, yo me metía en sesiones con la neuropsicóloga o con el neuropsicólogo o con la logopeda y me empapaba de todo lo que podía para decir, vale, esto tiene sentido y lo puedo hacer. O si no tienes ese tiempo, oye, Carmina, ¿cómo puedo hacer para que este paciente, mientras le entreno la marcha, puedo trabajarle además la atención, que he visto que es uno de tus objetivos? Vale, pues prueba esto. Oye, Carmina, creo que te lo dijimos todavía con un paciente, intenta hacerse de pie lo que estés trabajando Exacto. porque necesitamos este movimiento. Y es una forma también, además, de que no tenga que estar pagando a lo mejor tanta, porque cuando hablamos de privado es dinero, tanta rehabilitación física porque la estás metiendo con otra. Exacto. Entonces es comunicación, Al final intentar... se trata, exacto, de la persona, por ejemplo, las personas que nos están escuchando, cuando van a un centro, en esa primera evaluación, en ese primer, ¿no? Es importante saber que te vas de allí habiendo dicho tú cuáles son los objetivos principales que Exacto. tú quieres trabajar, ¿no? Eso Es decir, es. yo sé que yo lo primero que quiero recuperar, y independiente, o sea, luego evidentemente hay que como llevarlo a un terreno razonable, Claro, que esté dentro de ¿no? unas posibilidades, exacto, sí. que tampoco montemos castillos en el aire, pero sí que tú te vayas de allí diciendo, bueno, para mí es muy importante, en este caso, como dices tú, no me interesa tanto el caminar, pero sí me interesa un montón seguir pintando, porque es la manera en la que yo me gano la vida. Claro. Y al final yo estaba escuchando el otro día precisamente de neuropsicología también, que han salido como una guía, también era en AISE, la verdad es que... Joder, es ahí como- sí. últimamente- Yo tengo Ahí sí que- ya invitaremos un día a Juan Andaya Claro. y a Aquí todos, ahora. ¿eh? Es que Sí, yo justamente escucho los de ya, Juan claro, Andaya, yo pero a escucho los de todos. neuropsico, pero es cierto que al final es de una manera profesional y te sirve como para mantenerte actualizado y a mí me parece Sí, muy sí, interesante. Y claro, pues decían eso, ¿no? Como que la neuropsicología también nos hemos centrado siempre de toda la parte cognitiva, ¿no? Le falta atención, le falta memoria y claro, yo siempre lo hemos Y en dicho el que... papel, tía. Sí, exacto, los ejercicios de papel. Pero como que hay que ver a la persona de una manera súper integral, porque tú puedes saber que esa persona, lo ponían de ejemplo, ¿no? Tenía problemas de memoria, ¿no? Tienes problemas de memoria, ya, pero es que si esa persona está teniendo un montón de problemas económicos o está teniendo problemas familiares o si tú eso o sea, solamente te centras en la memoria, no vas a conseguir que esa persona extienda ni generalice nada. Al final te tienes que basar en qué es lo que te ocurre, cuál es tu sistema de ahora, ¿no? ¿Qué necesitas? Y entonces entre todo el equipo veremos la manera, y yo siempre digo eso, ¿no? Como ya veremos nosotros la manera de que tú lo consigas, porque entre todos lo podemos hacer, pero el objetivo lo tienes tú, ¿no? Que es la persona. Entonces, la persona que nos está escuchando, que sepáis que eso se puede trabajar así y de hecho es la manera más eficaz, Yo, ¿no? De hacerlo. a día de hoy, si me tuvieran que decir para conseguir o sea, tus objetivos,
oriéntalo a lo que tú quieras, que tenga un sentido para ti, el sentido y significado que se dice, ¿no? Y que esté orientado a esa tarea, y luego que sea lo más intensivo posible. Vale. Siempre. ¿Por qué? Porque al final siempre hemos visto, esto es básico del sistema nervioso, la repetición va a hacer que se fije. Si encima lo repites en un entorno enriquecedor, que sea tu casa, el colegio, Mercadona, bueno, he hecho aquí publicidad, perdón, supermercado, es que no pasa esto nada, es el no pasa Valencia, nada. cualquiera, entonces eso se va a trasladar y va a haber esa transferencia. Entonces muchas veces, porque nosotros por suerte tenemos mucha gente que viene de Madrid, de Barcelona, que son ciudades que tienen buenos centros de neurorehabilitación, Sevilla, Canarias, Mallorca, y dices, y vuelven, ¿y por qué? Y no sé qué. Yo creo que es porque vamos a lo que la familia quiere, lo hacemos de forma intensiva, entonces le metes esa super caña, se afianza y luego cuando se van lo pueden trasladar al día a día. Sí, se van como sabiendo las pautas para mantener Exacto. eso, ¿no? Como para generalizarlo después. Sí, yo ahora mismo, es verdad que nosotros somos pacientes de continuo, pero tú lo ves, ¿no? Cuando metes el intensivo, cuando vuelven, me acuerdo del... No sé si ¿tú entraste, ¿en qué mes entraste con nosotros? En enero. En enero, vale, pues ahora lo conocerás en abril, mayo. Tenemos un paciente de Vitoria que el objetivo que se planteó era que fuera solo por la calle. Y ahí estuvimos neuro y fisio a saco. Pues la mujer a día de hoy me manda los vídeos yéndoselo, dice, ahora que no me ve, y lo graba y lo ha conseguido. Y entonces, y todos súper contentos cuando se acabó el intensivo porque se consiguió el súper objetivo principal. Total. Y se ha trasladado a su día a día. Claro. Y entonces eso es un aprendizaje que no va a perderse porque él lo sigue haciendo. Porque lo ha generalizado. Eso Al es. final, ¿qué os parece si contamos un poco y nos cuentas cómo es un intensivo? Para que la gente sepa Vale. qué es un intensivo. Porque ahora mismo yo lo entiendo, pero Ya, quizá igual hace hasta que 3 no has meses... trabajado ahí, ¿no? Exacto. Vale, el intensivo puede venir o porque una familia conoce el centro y dice, mira, he visto que trabajáis, o tú mismo paciente que llevas de forma semanal dices, veo que está mejorando, pero me falta un poquito. Entonces, al final es una forma que, aunque es verdad que mucha gente dice, es que es mucho dinero, porque eso hay que tenerlo en cuenta. Total. Yo siempre digo, igual son 2 semanas que sabes que te vas a gastar esto, pero luego igual sigues con una o ninguna hasta el siguiente intensivo. Entonces, al final el dinero, si tú lo cuentas a lo largo del año... Valóralo, ¿no? Exacto. Cada uno tiene que sopesarlo también. Sí, y al final casi es lo mismo. Y lo has hecho de forma intensiva, que para mí tiene más calidad el tratamiento. ¿Cómo planteas un intensivo? Pues haces una buena valoración de las áreas que necesite y dices, le voy a poner X horas, dependiendo de edad que tenga la persona, ya sea adulto o niño, porque claro... Ahora hemos planteado uno para verano y el niño tiene 18 meses. Yo no le pondría más de 2 horas al día. Es que si no vamos a tener un plancton. No vamos a tener... claro. Si es a lo mejor un niño ya de 7 años que aguanta, pues igual hasta 4 horas al día, 2 por la mañana y 2 por la tarde, te aguanta. Dependiendo de las necesidades que tenga y también los recursos económicos, por supuesto. Claro. Igual dices, por ejemplo, 2 semanas con 4 horas por día. Y le combinas fisio, teo y neuro. O fisiólogo y neuro, dependiendo, ¿no? Sus Dependiendo de lo que necesidades. Y luego la suerte que tenemos nosotros es que tenemos tecnología que nos ayuda, pues como es la estimulación eléctrica transcraneal, el Ahora Locomat, hablaremos todo de eso. esto, ¿vale? Pero tengo esta suerte, pero si no lo tuviera, no pasaría nada. Pues me buscaría como fuera para intentar potenciar el máximo con otras cosas más económicas. Entonces, al final, el intensivo va a depender de la persona, de sus objetivos y también de su economía. Porque es verdad que hay centros de rehabilitación que te dicen, no, el intensivo tiene que ser de 3 horas y es así. Ya. Sea lo que sea, Sí. tampoco es eso. Claro, tiene que ajustarse Tiene mucho. exacto, eso Claro. es. Y luego tú a veces das una pauta y nosotros nos ha pasado que nos hemos quedado corto. Añadimos, mira, que vemos que llega el miércoles y la persona va a cara al aire. Le quitas sesiones, o sea, tampoco Claro. tú lo que quieres es Al que... final se trata de estar como en continua evaluación, ¿no? Eso es. De lo que tú has propuesto al inicio, ir evaluándolo. ¿Está funcionando bien? ¿Que no? Reducimos, Exacto. ampliamos, ¿qué vemos? O cambiamos. Exacto. Y lo bonito del intensivo es que tú te plantas un objetivo en ese tiempo. Entonces vas a muerte por ese objetivo. Vas a Y saco. Claro, al final los Claro. resultados... Claro, al final la Está- persona se va con la satisfacción de haberlo conseguido. Claro. Al final un intensivo es eso, elegir una semana, 2 semanas, lo que sea un meterle periodo, caña. e ir a tope recibiendo intervención, ¿no? Especializada, concreta, basada en evidencia, Exacto. muy específica. Qué De bien. hecho, se dice que un tratamiento es intensivo cuando ya haces 3 veces en semana. O sea, que no es tan difícil que algo sea intensivo. Porque la gente dice, no, es que yo no me lo puedo permitir. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, la chica que os comentaba
que viene media hora a la semana. Estamos haciendo terapia restrictiva, ¿vale? Que restringimos el lado sano y utiliza el que tiene la lesión. Es intensiva porque ya tiene pautada 2 horas al día en casa, con una pauta de ejercicios. Entonces, claro, está trabajando un montón. Y al final, yo solo la veo media hora a la semana. ¿Es costoso? De dinero no, de tiempo suyo sí, porque se implica. Si no hay implicación, evidentemente no puedes. Pero estás haciendo el intensivo de manera domiciliaria, Exacto. generalizando en Que tu eso sería entorno lo mejor del Eso es mundo. lo que yo quería comentar ahora, porque claro, hablamos de la suerte de la gente, pero es que justamente yo digo, "Buah, pongo el caso de un paciente que esta semana me decía, uy, ¿te puedes creer que solo estoy cobrando 200 euros al mes por un lío de trámites? La verdad Sí. que nosotros, claro, al trabajar en un concertado, vemos gente que es no Vemos pudiente, la que es otra que parte. se agobia no por no poder permitirse una terapia, que ni se lo permitiría en otro caso, sino que de no poder llegar ni a comprarse a final de mes. Entonces, Ya. claro, ahí también es muy importante también el apoyo familiar que tú tengas sí. y la actitud proactiva, porque también se nota muchas veces cuando tiene el paciente predisposición a decir, venga, dame las pautas que yo en casa lo voy a hacer, Exacto. todo lo que trabaje aquí lo voy a extrapolar a casa, que también es importante pues por parte de los profesionales que a lo mejor no pueden, o tienes un paciente que no tiene tantos recursos o no tienes las infraestructuras para llevarlo a cabo, pues dar muchas pautas al paciente y que lo que tú le estás dando en la clínica no solo lo haga en la clínica, sino que lo Exacto. extrapole, que al final es el objetivo, Lo que le- se eso es. maneje fuera. Lo que le decimos a los pacientes, al final, si aquí vienes 3/4 de hora o hora y media en los casos de que vengan 2 sesiones seguidas, aquí vienes 1 hora y media, luego el día tiene 24 Exacto, horas. eso Si luego no hacemos nada, es que estamos perdiendo muchísimo tiempo. Si te quedas en el sillón sin hacer nada, Claro. yo cuando hay pacientes así, les digo, no vengas. O sea, no te Claro. gastes el dinero. De hecho, tenemos inviertas. pacientes así y si el paciente te dice, mira, es que yo me siento bien haciendo esto, bueno, pues ya lo tenemos claro los dos. Exacto, Es tu ya sabemos decisión, que es los claro. objetivos claro. van a ser estos. Pero claro, yo cuando vienes, no sé qué, es que no mejoro, pero has hecho todo esto, es que vienes una vez en semana, no tengo una varita mágica. Claro, Jolín. si no, no puedo. Entonces, bueno, pues si tú ya lo hablas con él y llegáis a un pacto y él se siente así bien, pues ya está. pues ya está, como el que paga el gimnasio y no va. Jo, pero qué interesante, qué importante también es eso, que la familia y la propia persona sean conscientes de la importancia de generalizarlo todo, ¿no? Que al Y si final la- nosotros somos como muy pesadas con eso. Y si la persona cognitivamente no puede, o por edad no puede, pues enseñas a la familia Eso es. para intentar. Que la Claro, familia que la esté- familia es un papel muy importante, Sí. tiene Sí, un papel total. súper importante y a veces dices, por ejemplo, yo he visto casos de practicar cualquier cosa y decir, no, en casa no lo está haciendo y un terapeuta decir, no, sí que lo está haciendo, aquí sabe hacerlo yo, pero Ya. ¿le has dicho a la familia cómo lo estás trabajando aquí? Porque es que a lo mejor tú aquí lo practicas, pero es que luego en casa él ni siquiera extrapola. cognitivamente ha estado preparado como para decirle lo que ha podido hacer en sesión, que también hay que tener un contacto súper estrecho con la familia y querer involucrarte tanto como para meterte en su vida de lleno, no Claro. como para quedarte fuera, porque es muy fácil ir a trabajar, yo te he trabajado esto, me voy y mañana otra cosa, pero te has metido de verdad en la vida del paciente porque al final es lo que hay es que lo que hacer. hace falta. Y luego ya no solo en casa, sino en diferentes entornos. Exacto. Porque yo ahora tengo una paciente que hemos conseguido que esa mano esté súper bien, puede cortar, en casa ya consigue cortar, pero cuando llega a un restaurante se pone nerviosa y tiene que cortar así. No Justamente. puede. Me he callado antes porque he pensado, no vuelvas a meterla en neuro, pero No, es no, que no. justamente es eso. O sea, En quiero este decir, caso al es, final, es porque ya cognitivamente no hay afectación, pero se Los estresa, nervios. claro, porque Claro, dice, me sí, pueden sí. mirar, no sé qué, sí. ya está. O Sí. simplemente que el cubierto sea diferente, tal. Entonces, yo siempre digo, tú inténtalo. Aunque Exacto. luego no, pero inténtalo. Vamos a Sí. intentar poco a poco. Claro, el otro día, fíjate, hablando un poco así de casos en concreto, teníamos una persona que, bueno, que tiene afasia, lo tenemos ahí en la clínica, que tiene un problema de afasia y tal, y entonces me comentaba que a la hora de relacionarse con las personas, claro, él tiene dificultades en el arrancar, ¿no? Para empezar a hablar y bueno, que cuando está en casa o cuando está con nosotros, claro, nosotros tenemos esa conciencia, nos esperamos, le damos sus tiempos y entonces él como que empieza a hablar y sin problema, continúa. Pero cuando está, por ejemplo, en un entorno más social, pues le cuesta, ¿no? Entonces, claro, tenemos que trabajar aparte de la rehabilitación propia de la fascia, toca rehabilitar por parte de neuros también, toca rehabilitar y ayudar a esas estrategias, ¿no? de regulación emocional, que te permita también relajarte cuando estás en un espacio. Y lo que se hace, pues mira, precisamente hablando de esto, comunicación con la persona, la familia. Oye, ¿cómo hacemos esto? Mira, le sucede esto, ¿tú te has dado cuenta? Sí, me he dado cuenta. Vale, pues a partir de entonces, a partir de ahora vamos a intentarnos sentar cerca y cuando notemos que el entorno es un poco así,
le cogemos mano en la pierna, por ejemplo, ¿sabes? Te estoy Sí. acompañando, estoy contigo, relájate, estamos juntos, yo te doy pie, por ejemplo, o yo doy pie y te ayudo también para que los restos se pare. Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Que al final la intervención tiene que ir orientada a que en el contexto seas capaz de utilizar lo que estás aprendiendo Claro. en sesión, ¿no? Es que si no tiene sentido nuestro trabajo. Así es. Y recalcar la importancia del apoyo familiar por, o sea, lo que estabais diciendo, porque yo creo que hemos visto casos de que a lo mejor el pronóstico no iba a ser nada de lo que nos gustaría, o sea, que no esperábamos casi nada y al final por cabezonería del paciente, la actitud y la familia, dices que lo han sacado adelante y a lo mejor casos que dices, es que podría mejorar, es que pero necesito más de la familia, o sea, no solo la terapia acaba desde que sales de la puerta de la clínica, la terapia sigue y eso, casos que a lo mejor tenían un mejor pronóstico, no han mejorado por el entorno y pues, Al final cada uno tiene el apoyo la social que situación, tiene también. la situación personal de cada Lo de cada importante uno. también saber eso, lo que tú decías, que el intensivo funciona y no Funciona. solamente tiene que ser un intensivo en la clínica, tiene que ser, o sea, se puede hacer Claro, intensivos tiene que también ser. a domicilio. Exacto. Y tiene que ser algo que luego puedas hacer una transferencia. Exacto. No tiene sentido estar trabajando la flexibilidad, ¿no? Lo que hablábamos de forma pasiva de una mano, si luego no va a tener una función esa mano. Así Pongo un es. ejemplo, ¿sabes? Claro. Pues si queréis un poco, a mí me gustaría también un tema de los que has hablado, que has dicho hoy en la clínica. Tenemos tecnología. Sí. Y Ahora a mí que yo está tengo muy que... en auge todo Exacto. eso y que, por ejemplo, Sara y yo no conocemos nada, o sea No. que ahora... Yo quería preguntarte, yo de lo que he leído, pero no estoy familiarizada con la terapia intensiva en la práctica clínica. Has dicho antes que cuando estáis valorando al paciente, cuando entra y tal, valoráis pues si más terapia convencional combinado con tecnologías, dependiendo de la situación económica o lo que sea. Tu opinión, ¿tú también concibes la terapia intensiva solo con tecnología, No. sin terapia convencional? Ah, solo tecnología. Sí, o sea, terapia intensiva que sea pues utilizando las sí. nuevas tecnologías de ahora. O sea, y concibo las dos cosas. Claro, Quiero no, por decir, eso quería saber tu opinión. Va a depender, o sea, hay gente... ¿Le Es que pondrías a dep- todo el mundo el Locomat, por No, ejemplo? ni a todo el mundo el Claro. Locomat, ni a todo el mundo la TDCS, ni a todo el mundo el Exopulse. Exacto, eso es lo que más o menos... quiero- Jefe, si ves esto, cómprame el Fesia, por Invierte favor. en- Ni a todo el mundo le pondría el Fesia si algún día lo tengo. O sea, es que va a depender de muchas cosas. El especial es lo de la mano. De la mano tan guay. Es que ha dejado enamorados a muchos, Sí. eso. Exacto, o sea, No se trata de En todo cada el mundo, caso. ¿no? Se trata de cada Claro, persona claro. lo O que O sea, necesite. ¿cómo concibes tú las nuevas tecnologías en la neurorehabilitación? ¿Sabes cómo lo vale. ves? A Porque ver, es muy novedoso. es un apoyo muy grande. Mm. Seguimos hablando de novedoso, pero nuestro querido Locomat tiene 15 años, ¿eh? O sea que es más viejo que yo. En esto, quiero decir. En el trabajo. En el trabajo. Pero, a ver, van avanzando. Las nuevas tecnologías y sobre todo la realidad virtual, por ejemplo, que nos permite incluso la telerehabilitación, creo que en neurorehabilitación ayudan muchísimo. En un hospital, a lo mejor la robótica o las nuevas tecnologías tienen más sentido porque el robot te permite tener menos terapeutas, pero yo no concibo tampoco tener, o sea, dejar a alguien en el Locomat e irme, porque es que puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿cómo lo decido? Pues va a depender de la valoración. Para mí, yo siempre digo, si no tienes que utilizar la robótica, mejor. O sea, que si estás más cerca de esa no lesión. Por ejemplo, todo el mundo, no, es que quiero que me pongas en el Locomat, no sé qué. Eso es cierto. Pero caminas, ¿no? Sí, pero caminas. ¿Para qué quieres subirte? No, por el patrón, no sé qué, los generadores de patrones. Pero caminas. Vale, yo te subo. Y dicen, uff, no me ha gustado nada. Digo, claro, a lo mejor es mejor que te ponga con la suspensión del chaleco para que veas que no te puedes caer y entrenar tu marcha de una forma repetida y que esto lo vas a poder trasladar al día a día. El robot no te lo puedes llevar, Claro. ¿no? Por la transferencia también que hablábamos. Igual un inicio de ictus, pues sí tiene sentido cuando uno camina, pero en que caminan. O por Claro. ejemplo los niños. En cuanto sacan patrón de marcha, yo les quito el robot, porque el niño lo dejas ahí y dice, me lleva el robot, me pone Claro, en Peppa no tengo Pig que y me automatizar acomodo. y nada. aquí estoy, Me vamos. acomodo y ale. Entonces se convierte en pasivo. Otra cosa que me digas, es una lesión medular completa que no tiene otra opción en su día a día de estar en bipedestación y tener marcha. Pues entonces está indicado, ¿no? Eso, por ejemplo, ahora que tenemos el Exopulse, que para quien no lo conozca... Eso te iba a decir, porfa, irlo contando porque hemos hablado de Vale, Locomat y yo porque lo he visto, pero yo estoy convencida que es un mucha gente dispositivo lo sabe. robótico de marchas, no ortesis dinámica, es un robot de marcha. El Exopulse nosotros lo tenemos de hace año y 3 meses y salió por pandemia en El Hormiguero, que estuvo en auge, es un Sí. traje con Con electrodos. esclerosis múltiple Yo fue el sabéis auge, que no sabía lo En que era esclerosis múltiple nosotros electropulse. hemos hecho ahora el estudio y la verdad aún no hemos analizado los datos, pero Ha han mejorado. salido cosas muy chulas. Las
chicas. El de esclerosis múltiple. Sí, qué maravilla. Sí. De hecho, vamos a ir a contarlo ahora a Madrid, porque, bueno, tienen que sacar la estadística, pero vamos, el pre y el post salía de pacientes no conseguía hacer pata coja a acabar haciendo 30 segundos de pata coja. Ostras, pues Wow. eso es un avance que no veas. Sin hacer nada más, no hicieron rehabilitación, porque queríamos ver el uso del traje. Si además le metes terapia, Pero, o sea, sin nada quiere decir sentada, sentada, sentado, leyendo un libro o con el móvil. Sí, de Nada hecho en más. los sofás ahí Estaban estaban allí en la amigos. clínica Y yo me decía, "Jaime, pero mira esta las gente... cucarachas", porque iban todos de Mira cómo negro. se rehabilita. Exacto. Ostras, Yo decía, pues pero es esta fuerte. gente que Ala, está qué haciendo aquí en el fuerte. sofá. Entonces, si estaban además ahí. le metes tu rehabilitación, pues mucho mejor. Pero queremos ver la efectividad sobre el traje. ¿El traje sirve para todo el mundo? No. Para eso haces una prueba y haces también una terapia intensiva, porque este se puede comprar para casa y tiene un precio elevado. Pero si te funciona, jolín, pues te quitas antiespásticos, mejora tu calidad de vida. Pero si no funciona, pues empezamos el intensivo. ¿Que vemos que no? Lo cortamos y ya está. Yo al principio decía, esto no funciona, esto está inventado, esto son lo típico de musculitos del gimnasio que vas, y al contrario es una corriente TENS, que no tenía ni idea, yo pensaba que era una EMS, y he flipado, me han tapado la boca, y estoy investigándolo, no por lo de la evidencia, como es una herramienta nueva, Claro, no hay que tiene, probar. claro, hay que no tiene una probar, evidencia hay que- todavía, sí que ya hay Tan estudios, elevada. claro, Muy pero bien. igual sí que son potentes los estudios, pero igual bien, hay 20, ¿sabes? Ya. Igual, Bien me planteados, Exacto. que no tengan contaminación de ninguna otra cosa. Exacto, que no haya sesgo, tal. Muy bien. Entonces estamos en ello, pues yo siempre digo, si algo me gusta y creo que funciona, si puedo vamos a investigarlo. Entonces esto es todo sirve, o sea, lo que decíamos, ¿sirve el Exopulse para todos? No. En esclerosis múltiple me ha dado muy buenos resultados, en parálisis cerebral también, en ictus Meh. sí, otros no, pero más no. Lesión medular en unos muy bien, en otros incluso me aumentó la espasticidad. Luego, como eso pasa el efecto, se va y en otros nada. Entonces, ¿sirve para todo el mundo? No. Estimulación eléctrica transcraneal, que es, aplicamos una corriente eléctrica en el cráneo, ¿vale? Y lo que va a hacer es cambiar los neurotransmisores de las neuronas para que las conexiones vas a inhibir o a estimular. ¿Funciona con todo el mundo? Tampoco. O sea, Claro. es que depende de tantas cosas. O, por ejemplo, yo mi experiencia, porque luego Sí. hay mucho estudio que dice lo contrario, pero yo cuando la aplico en ictus me voy sobre todo a áreas frontales. Ujú. Por toda la planificación del movimiento, toda la ejecución, todo. Porque cuando me voy a área motora es como No que hay demasiado cambio. yo no veo tanto cambio. Claro, es que tiene mucho componente. La parte motora tiene tanto componente frontal, ¿no? Claro. De planificación de cada movimiento. Hay un montón de componente frontal, Y o sea que tiene muchos de nuestros sentido. pacientes, como sabes, son impulsivos. Si yo freno esa impulsividad, Mejora. vaya a Mejora el mejorar. movimiento. Mejora Claro. el movimiento. Por ejemplo, en dolor crónico sí que se ha visto que funciona la estimulación en área motora. ¿Por qué? Hasta donde yo leí no lo sabían, pero vieron que funcionaba. ¿Tiene sentido, no? Por la sensibilización o algo así. O... Pues- bueno, esto es personal. Pues quiero es decir. que Te a no pregunta ser- personal. lo último No que sé. leí, hasta se ha hablado que no se sabe realmente dónde está el dolor, porque el dolor Claro. tiene muchos componentes, Sí, ¿vale? total. Muchas partes del cerebro. Pero yo en mi tesis apliqué la estimulación, en este caso la magnética, en área motora y mejoraron. Mejoraron. Pero luego también hay pacientes que los aplicamos en la clínica a nivel frontal por toda la parte ansiosa que tiene y también mejoran. Claro. Porque parece ser Tiene que... un componente emocional muy alto. Y no, y la conexión que tiene es neuronal. Claro. Porque al final no solo es entre una neurona y otra, sino es interhemisférico, vas a llegar a otras partes del cerebro. Entonces, esa cascada química que tú estás produciendo se produce en ese momento y luego a largo plazo. Entonces, sí que va a haber un cambio, no solo donde estás estimulando. Entonces, por eso tiene sentido que si yo te bajo el dolor, aparte que te encuentres mejor, sí que va a haber un cambio a nivel frontal y si hago un cambio a nivel frontal, puede Va a tener... repercutir, ¿no? Exacto. Como que es bidireccional también. Eso es. Genial. Has dicho antes también la TMS, la magnética. La magnética es, yo Cuéntanos digo que es un la poco. madre de la eléctrica. Sí, exacto. La magnética es con una bobina que lo que hace es induces un campo electromagnético que al entrar en el cuerpo hace un campo eléctrico y hace lo mismo que la eléctrica, quiere cambiar ¿no? la transmisión de esas neuronas. Diferencia que al ser un campo electromagnético profundiza más, entonces llega a áreas más profundas. Entonces, por ejemplo, la TCS a un ganglio de la base no va a llegar o va Claro, a llegar... se queda en zona mucho más cortical, ¿no? Exacto. Mucho más Y la superficial. TMS sí que va. De hecho, cuando tú estimulas en área motora, ¿vale? Que la mano más o menos está a esta altura, tú produces movimiento en la mano. Wow. Pero si te quieres que ir al pie, si os acordáis del homúnculo, ¿vale? Sí. En los pies están Entre los interhemisféricos, hemisferios. claro, en medio. Entonces, con la TCS ni de No blas llegas, llegas. no Pero con la llegas. magnética sí que ves que el pie se mueve. Entonces Wow. sabes que estás llegando más profundo. Qué Entonces, por eso yo digo, en un ictus muchas veces prefiero irme al frontal, que me ayuda más que
que áreas motoras. Pero bueno, eso lo hice. Luego en los estudios dicen otra cosa porque es verdad que funciona. Pero Sí, bueno, al final también se basa. Estamos aquí hablando Claro. para eso, ¿no? Para tu propia experiencia y demás. Es que a mí, por ejemplo, con el tema de las nuevas tecnologías, tenía como siempre la sospecha de que se podía terminar sustituyendo al terapeuta por la máquina. Y es Siempre cierto va a que... faltar algo. Claro, exacto. Y entonces conforme las voy conociendo más, voy diciendo, no, es que es todo lo contrario. Es un o sea, complemento que te exacto. ayuda a Es como la potenciar cinta de más marcha. la mejora. O el EMS que pones para potenciar el Exacto, cuádriceps. me parece como que es un apoyo, ¿no? Claro. Digamos. Y las personas que están recibiendo estas terapias, ¿cómo lo reciben? Quiero decir, para ellos es sencillo aceptar, porque a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Que explico, bueno, pues el casco... A ver, muchas veces, igual tú porque llevas poco tiempo, pero Sí. la gente viene por Adrede. las tecnologías. Eso iba a decir, Son más vengo llamativas. desde aquí para que me pongas el casco. Para que pongas el casco. ¿No? Y yo, Para ponerme en el robot. exacto, y no, tú me das igual, ponme esto, ¿no? Claro, ponme aquí. Y luego la gente dice, mira, vuelvo por el equipo clínico, no por la tecnología. Vuelvo por lo que habéis sacado de mí, porque al final es lo mismo. Yo te lo pongo, me ayuda a potenciar mi trabajo, pero no te lo vas a llevar a casa. Exacto. Entonces, que ahora sí que se está viendo de alquileres de TCS para casa, sobre todo en temas de... Llevar a... que creo, no me parece mal, si está bien controlado y hay un buen Claro. equipo detrás, porque de esto también... Es que yo creo que va a haber gente, bueno, yo creo que lo escuché, no sé si fue a Javier o se lo escuché a alguien, que el boom de la TDCS dio tan fuerte que recuerdo Se que lo fabricaban había algunos. gente que se cogía pilas en Sí, casa, sí. se ponían como esponjas y se ponían unas historias para conseguirlo, que tú dices, Dios mío, te estás abrasando y no estás haciendo nada. Exacto. Entonces hay que hacer las cosas con mucho cuidado y está bien porque ahora mismo ya se están regulando un montón de cosas, ya están siendo unos precios más o menos razonables, se está planteando la posibilidad, como dices, Del alquiler. que la gente lo alquile en casa y claro, tiene mucho más sentido, ¿no? Al final, homologarlo todo, Claro. siempre bien, pero bueno, que estas Y luego- cosas son muy llamativas. Sí. Para mí es importante que para la gente, que son cosas muy llamativas, pero que tampoco corramos el riesgo de vamos a hacerlo todo y lo quiero ya. No, se trata Y de que te dejes guiar por un valorarlo. profesional. Que Exacto. entienda del tema. Así es. Pero bueno, de todo ahí en la viña del Señor, ¿no? Que se Total, dice. total. Y luego nosotros, creo que algo que se debería hacer en las clínicas que se aplica TCS es el electroencefalograma que hacemos antes. Eso es. Porque es verdad, a ver, la probabilidad de que tengas una epilepsia por TCS es pequeñísima, incluso en casos agudos de ictus, y si te da la descarga, bueno, pues tienes la epilepsia en ese momento y ya está. Pero, por ejemplo, en fisioterapia se está aplicando la TCS para mejorar el rendimiento deportivo, incluso creo que para, no sé, la ponen hasta para gente que tiene mucha ansiedad por comer, claro, al final tú estás estimulando. Entonces, como esas personas en principio no tienen ningún daño en ese encéfalo, o se piensa que no lo tienen, pero hay gente que tiene una epilepsia ahí. Y no lo Latente sabe. y no lo sabe. Claro. Y de repente tú estimulas y fiesta. Y la acabas de provocar, ¿no? Claro, que la probabilidad es muy pequeñita, pero Pero yo ahí siempre está. digo... Sí, pero si te pasa... Digo, si tienes una TCS en la clínica, mándalo a cualquier que sitio se haga donde un haga. electroencefalograma y que te digan que no hay nada malo. Y ya Te estimulas quedas donde... tranquilo. Claro, A partir de entonces puedes... yo lo haría, que decir, porque al final un electro que te puede costar 100, 200 euros, Pero te Y curas por en tu otras seguridad, Claro, entonces tú evidentemente le es dices- necesario. pero claro, al final, si no lo haces con un electroestimulador, pues la gente tampoco lo hace. Ojalá no le pase a nadie nada, pero... Sí, bueno, pero es súper necesario conocerlo y creo que, bueno, al Pues final, si lo que nosotros queremos es aportar información, creo Claro. que es lo suyo. Nosotros creo que somos de los primeros que lo aplicamos en Valencia, en España no lo sé, pero en Valencia, porque yo desde... En Valencia seguro. Sí, porque yo desde que entré en la clínica, me acuerdo al mes, me dice, Javier, toma, léete esto, y me dio como 10 papers sobre el electroencefalograma y te dices, yo no entendía nada. Y dice, y me lo explicas la semana que viene, y yo... ¿En serio? Me empieza a explicar y hace, bueno, vale, ya has pasado la prueba, era para ver si te lo habías leído. Digo, Era sí, para me ver lo, si he- estabas me lo he leído, implicada. pero no he entendido nada. Y esto yo te digo que era 2013, o sea, Claro. que ya llevamos años. Entonces a mí cuando la gente, no, es que hemos comprado la máquina que es nueva tal, y digo, bueno, esto lo llevamos haciendo mucho tiempo, pero... Qué bien, qué bien. Y enseguida pusimos el electroencefalograma por eso,
Claro. Porque nos daba... Para asegurar, ¿no? También yo creo que Sí. da un grado de garantía también para la persona. Y luego que te que ayuda viene, a claro. diagnosticar, que muchos de nuestros Sí. peques que no tienen diagnóstico, Ayudan mucho porque se ven sí, patrones. sobre todo en autismo vemos que esos patrones y con la TDC se cambian. Entonces, Sí, yo creo que esto de, por ejemplo, el electroencefalograma, todas estas nuevas tecnologías, lo dijimos en su momento, creo que daría como para Otro. un episodio Sí, en concreto, entero. ¿no? Solamente de eso y poder hablar bien de todas e incluso yo creo que estaría genial como preguntar, ¿no? Que la gente preguntase y Vale. como poder responder esas Pero más o menos yo creo que se ha dudas. quedado una visión general, ¿no? Sí. De lo Sí. que es más o menos el marco de la fisioterapia, aunque hemos hablado de todo un poco en la Sí. actualidad, de técnicas que hay, las que no se usan o no estamos tan a favor de ellas. Y de encima Más que nada porque no tienen evidencia, no porque es un Exacto, criterio exacto. personal vuestro. Y- Me y parece que una eso es cosa importante. Quería comentar yo antes que al final yo creo que lo importante no es ni demonizar unas No, no. técnicas, ni decir antes se hacía todo mal y ahora se hace todo bien, no, sino de una cosa, cógelo con pinzas y transfórmalo, investígalo y luego llévalo a tu práctica clínica a tu manera y que realmente te sea útil. exacto, y que tenga Y sentido que para el te- paciente. exacto, Claro. que tenga Exacto. Que no sentido. actúes siempre o trabajes siempre igual porque Exacto. vas a ver que no... Si ves que claro. algo no te está funcionando, cámbialo. Eso es. Exacto, exacto. Pues Ruth, ¿ha quedado alguna cosa que te apetezca comentar, que creas que... Creo que no, creo que he ¿lo hablado tienes? bastante, ¿no? Lo has hecho fenomenal. No sé. Sí, por A nuestra ver, parte. nosotros sí. estamos muy contentas de que hayas venido. Sí, Bueno, yo estoy jolín. aquí muy feliz. Es que Borja siempre me dice, tenías que hacerte un podcast. Digo, ¿en qué momento de mi vida? ¿Cuándo saco Entre tiempo? que voy a clase y vuelvo a la clínica Bueno, o el cuando fin te de semana. apetezca, pues vienes aquí. Bueno, nos nosotras hablas. vas a ser Que una nos invitada encanta top escucharte. siempre que Cuando quieras. queráis, aquí La me verdad que de tenéis. verdad súper agradecidas, porque Sí. cuando nosotras planteamos un poco qué personas nos gustaría, hay unas cuantas que ya estabais, ¿sabes? En el cajón. Lo que pasa es que Que ya sabemos que estabais esto en es el tintero, un... en plan, ya se lo Exacto. diremos cuando llevemos Exacto. 50 capítulos. Qué va, qué Cuando va. hayamos que no sentado te un poco Exacto, las bases como de sabemos que esto. esto es un proyecto como todavía muy emergente, como todavía en pañales, nos daba un poco de reparo, porque al ¿Por final qué? es como, madre mía, gente tan... ¿Sabes? Tanto, Como Pero es tan- lo que decía Irene, al final todos estamos ahí. O sea, que al final, Sí, bueno, pero al que es lo final- que tú quieras dedicar a tu trabajo, implicarte y lo que te guste. O sea, Sí. y algo que sí que quiero decir, para profesionales, humildad. Sí. Que nadie se crea mejor que nadie, ni que su técnica es mejor que nadie, porque un día yo puedo estar en lo cierto y el día siguiente equivocarme y viceversa. Y escucha a los demás, escucha a los que tienes más abajo, a los que tienes más arriba, porque los años de experiencia ayudan, pero es que igual que viene de atrás, se ha empapado un montón de cosas nuevas y lo pones en práctica y alucinas. Y te puede enseñar un Y te montón de puede, cosas. claro, que esto también nos hemos encontrado cuando haces reuniones con otros profesionales de otros centros que tienen más años que tú, ya te hacen así Ya. y dices, y luego se demuestra que lo que estábamos pensando, los que somos, yo es que ya estoy entre medias, un poco más Sí, pero- jóvenes, teníamos razón. Entonces, y también nos equivocamos, por supuesto, y equivocando uno se aprende, pero hay que, eso. Sí, como tener un poco esa capacidad, ¿no? Como para... Sí, sí, creo que es muy importante. Creo que es una persona, es humilde, estudia y le gusta su trabajo, Ya va bien. está, Sí. va a funcionar y va a Sí. ir genial. Pues Ruth, agradecidísimas Gracias a estamos, vosotras. Gracias. felices de verdad, porque además yo creo que es un capítulo súper enriquecedor. Estoy convencida que a un montón de gente Espero, va a poder espero. ayudar, porque al final, bueno, cuando uno está perdido, no sabe si lo que me ofrecen tiene sentido, si puede, bueno, me puedo beneficiar o qué buscar o qué no buscar, al final este tipo de informaciones Pues pueden son ayudar. necesarias, ¿no? Para decir, Claro. bueno, que no me metan la moto, que no, Exacto. que Sí, no sí. pueda yo empezar ninguna cosa que no me vaya a ir bien, que al final lo que decimos es una inversión de muchas cosas Eso. y tiene que garantizarse. Así que bueno, pues chicas, Pues chicos, ya iba a decir Chicas. también. Pues Así nos que- vemos en el siguiente episodio ya. Exacto. Nosotros. Y nada, pues gracias por todo como siempre, gracias por escucharnos. Un besito.